Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde y cuándo nos estén mirando. Bienvenidos a una nueva edición de Creana Talks, este espacio que Creana crea justamente donde cada mes se habla sobre algún tema sobre el mundo del trabajo. Mi nombre es Federico Sabel, hoy voy a ser el host de este evento. Soy gerente de talento en Sudamerican Trendy y soy uno de los fundadores de Talentonic, la consultora. Y hoy conversaremos de un temón, un temazo, que es el tabú del sueldo, de hablar del sueldo y cómo eso es un desafío en las organizaciones y el rol de los managers en esas conversaciones también. Pero bueno, tenemos la suerte de que no estoy solo, así que nos acompañan dos tremendos profesionales, Dafne Walter y Mariano Obligado. Así que bueno, les doy el pie a ellos para que se presenten, nos cuenten algo de ellos también, y así arrancamos con esta sesión. Dafne. Hola, 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 hola a todos, mucho gusto. Sí, tengo el privilegio de dirigir el área de talento en una institución educativa, Escuela Bancaria y Comercial en México. Un placer estar colaborando en esta rica conversación, que me parece que si en las organizaciones tradicionales pudiera ser un tabú, en un tema de educación se vuelve el tabú más grandote porque entonces pareciera que tenemos un propósito y que en la educación no se gana dinero. Entonces, un placer estar por acá. Muchas gracias. Y bueno, Mariano. Bueno, gracias, Fede. Nada, de mi lado también un gusto enorme estar acá. Actualmente estoy trabajando como head de HR en Mindtech, que es una empresa chiquita, somos 70 personas, que lo que busca un poquito es conectar talento de Latinoamérica con empresas y proyectos de todo el mundo. Ya llevo 15 años en diferentes roles de recursos humanos, siempre vinculado con el mundo de la tecnología, donde también hemos pasado por diferentes problemas a lo largo de este tiempo, donde el tema del salario es un tabú. Si en una estructura organizada es un problema, imagínense momentos donde hay pleno empleo y las bandas salariales y las estructuras se rompen constantemente. Así que nada, va a ser un placer estar charlando con ustedes también. Bueno, buenísimo, gracias. Bueno, primera pregunta como disparadora, ¿no? Que es, más allá de las organizaciones, ¿qué nos pasa o por qué a las personas en general nos cuesta hablar, en cualquier ámbito, ¿no? De los salarios, de las remuneraciones. Yo creo que es un tema cultural. Eh, yo creo Mm. que hay un entorno cultural que tiene que ver, a lo mejor me voy muy lejos, pero con un tema de incluso de merecimiento, definición de lo que eres, y entonces este tema no te permite abordar esos temas que parecieran que pueden incluso definir a la persona que eres en función de los sueldos hacia dónde tienes acceso. Entonces me parece que en las culturas, sobre todo las de este lado del mundo, no están favoreciendo ese tipo de conversaciones desde el entendimiento y la razón o lo que nosotros describimos como sueldo, salario, percepción, dinero, definición de persona. Creo que va por ahí. Mm. Coincido, Dafne. Ahí, nada, desde el punto de vista, yo como psicólogo de formación pienso bastante justo en este tema y sí, tendemos a, por más que sea falso, a identificarnos con lo que cobramos y a veces le tenemos miedo capaz también a la comparativa y después estoy seguro que si hacemos una encuesta, muchos vamos a querer saber lo que gana el otro, pero no todos estamos dispuestos a decir lo que ganamos. Entonces, también pasa un Claro. poquito eso de que no es tan recíproco, ¿no? Sí, Y bueno, esto atravesado por las organizaciones donde además hay competencias y demás se vuelve mucho más sensible también. sí, ahí buenísimos los puntos. Pareciera que hay temas que incluso pueden impactar en la autoestima, ¿no? Eh, Porque puede estar, empieza este tema de la comparación, las comparaciones profesionales. eh, Hay un aspecto social y psicológico individual
en el punto de vista del sueldo, ¿no? Porque tiene que ver con entre el esfuerzo que uno pone, la comparación profesional, es como muy sensible, ¿no? Eh, les vamos comentando a todos que vamos a ir leyendo el chat, así que si quieren escribir algo, les vamos a tirar igual una consigna como para que sea también disparadora, pero bueno, lo vamos a estar leyendo, si hay una consulta también, ahí la levantamos. Y como disparador, para que puedan ir escribiendo ahí en el chat, es, bueno, ¿quién ha tenido una conversación difícil de salario y cómo les fue, ¿no? Si quieren compartirlo ahí dentro de las experiencias dentro del chat. Hay un aspecto que se está dando, se viene dando principalmente en Europa y en algunos estados de Estados Unidos, en el cual se han impulsado directivas o leyes en las cuales se han fomentado la transparencia de las remuneraciones. Por ejemplo, en Sí. Alemania, las empresas con más de 200 empleados deben informar a los trabajadores sobre los salarios de los colegas de puestos comparables, o sea, los que estarían en la misma categoría. Esto genera un desafío, ¿no? Pues más allá de lo legal, desde lo cultural también hay organizaciones que sin tener esa exigencia legal hacen cosas similares, ¿no? Ahora, el verdadero desafío viene con las conversaciones que tenemos al respecto de esto. Entonces, ahora sí, vamos al mundo de la organización y pregunto, digo, ¿por qué es ahora, incluso, como decía Mariano, que puede haber incluso procesos o no, ¿por qué sigue siendo difícil hablar de dinero dentro de la organización? Yo creo que no tenemos estructuradas conversaciones objetivas sobre lo subjetivo que puede llegar a ser hablar de dinero. Mm. Y cuando hablo de objetivas, así como cuando hablamos de indicadores que nos miden nuestra buena ejecución, hablamos de rentabilidad, nuevo ingreso y todas estas cosas que van midiendo, van haciendo una organización rentable y demás. En ese mismo sentido, y como sigo pensando que culturalmente no estamos habilitados para hablar objetivamente del sueldo, entonces el entrarle a esa conversación significa, a lo mejor si lo hace un colaborador desde la exigencia, pero no desde qué ofrezco o por qué tengo que exigir un sueldo mayor al que tengo, o cómo me entero de que me pagan lo mismo si hago la misma función que el de al lado. Y entonces hay un montón de hoyos negros en donde no nada más es el sueldo por el sueldo. No nos han enseñado también o no queremos indagar que es la remuneración de una persona particular con una experiencia particular, con tantos años de experiencia en una organización, con una antigüedad tal, con bla, 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 ¿no? Entonces empezamos a hablar, en México decimos en lo obscurito, o sea, en lugar de algo que no puedo abrir. Y entonces me hago así, y digo, bueno, voy a hablar de eso. Y así empiezan las conversaciones de algo que pareciera que no es bueno, cuando al contrario es un un contrato que vamos a establecer a cambio de trabajo, ¿no? Entonces, creo que se ha vuelto esta conversación muy subjetiva y creo que lo que hacen en Europa y en Estados Unidos en algunos lugares es tener objetividad de algo que debería de ser totalmente transparente y cómo aplican esas bandas salariales en los diferentes casos en la incorporación de las personas a las organizaciones. ¿Mm? Ahí, Dafne, lo que vos decís es, bueno, seniority por un lado, que puede ser un elemento para tomar en cuenta, capacidades o conocimientos. Estás comentando dos conceptos que podrían incorporarse para ayudar a tener una conversación. Sí, sí, Eso sin duda. como marco de referencia y coincido, ¿eh? Y después también está lo que le pasa al quien plantea el tema o el tema salarial y quien lo recibe y los procesos psicológicos que van por detrás de cada uno. Después, constitutivamente, todos queremos ganar más. Y después, al mismo tiempo, implícitamente plantear
un tema de salario es plantear un descontento. Entonces, es como que psicológicamente chocan estos dos deseos de querer ganar más, pero no tratar de evitar el conflicto, que también es algo que solemos querer hacer, y esto se termina volviendo difícil para los dos, ¿no? Eh, para quien proyecta un poco todo lo malo que puede pasar a partir de manifestar un descontento con la organización, y para quien recibe ese descontento y nada, ya se imagina problemas de rotación, de ver si va a poder retener o no a la persona, de tener que levantar este problema si es que no tiene poder de decisión respecto al salario. Es, son, son, son bastantes tabús ahí que intervienen. O sea, ¿cómo levantar la mano sin ponerme en riesgo? Sería la... Claro, sí, sí, sí. Que a veces no lo es, y ahí es la metáfora de las películas viejas de terror, donde daba más miedo todo lo que sucedía previamente y después cuando aparece el monstruo es como que se le ve el cierre y te da risa. Entonces, es como que el momento previo a plantear algo suele encapsular mucha más tensión que una vez planteado, que ahí como dijo Daphne, es tal cual, son conversaciones que está bueno que se den y que suelen ser enriquecedores, más Sí. allá de los riesgos que después puede implicar la rotación y demás. Bueno, Sí. ahí Julio Reina en el chat tiene un tema, si quieren lo tiro ahora y lo terminamos de abordar en unos minutos, que dice, ¿qué pasa si tienes argumentos y la persona considera que vale un valor diferente a la banda del mercado, de su desempeño y de su seniority, ¿no? Que es esta relación de mis expectativas versus la realidad, ¿no? Entonces, Sí. la dejaría ahí para ver si la podemos, no sé si podemos responderla en Mirá, algunos eh, minutos, pero acá les eso, planteo los dos por dónde quieren arrancar en esto, porque nosotros tenemos, por un lado, cómo ayudamos al manager o qué debería hacer el manager para poder tener una buena conversación vinculada para responder aspectos que tienen que ver sobre el salario, y la otra es qué procesos debería tener la organización en el ideal que ayuden al manager a tener una conversación o argumentos del punto de vista para dar una respuesta del punto de vista de salario. ¿Sí? Sí. Eh, Dafne, dale, sí. Yo no sé si estemos listos culturalmente para transparentar los sueldos de las personas, pero Ok, para lo que sí creo que estamos listos es para que le quede claro a la gente cómo se articulan esas bandas salariales. Porque cuando buenísimo. te queda clara cómo la haces, entonces esa pregunta que nos aparece ahí de si el valor es distinto o no, pues ya llevas camino ganado, porque entonces si la gente sabe cómo asignas los sueldos en un tabulador, ¿no? Y es del conocimiento público, entonces es mucho más fácil entender por qué me pagas lo que me pagas, por qué gano lo que me pago y si está alineado o no a Ok. mercado o si está alineado o no a la realidad de la organización en la que estás trabajando, ¿no? Entonces a lo mejor creo que mi pensar es, probablemente todavía no lleguemos a transparentar el sueldo de las personas, pero sí puedo transparentar las bandas salariales y los niveles a los que puedes accesar y cómo llegas ahí. Yo creo que eso le quita mucho estrés. Ok. y que el manager tenga bien claro eso para también poder trazar, no solo el decir, bueno, si pasa esto vas a llegar acá, sino también disponibilizar y dando oportunidades para que desarrollen las habilidades para acceder a esas nuevas bandas. Eh, es buenísima la pregunta de Juli porque hoy todos los colaboradores están a un prompt de distancia de conocer las bandas de mercado. Más allá de que después sean reales, no o estén desacertadas, lo que prompten, lo que le pidan a ChatGPT lo van a tomar seguramente como verdadero. Y hay información muy diversa y se vienen lindos desafíos en ese sentido. Mientras más Bueno, preparemos a los líderes, mejor. de hecho, todos nosotros debemos recibir por LinkedIn, por distintas formas, encuestas de salarios que ya antes era un problema conseguirlas y hoy Ya no. son libres. Son, sí, Y son uno herramientas de marketing también. Es como, sí, sí. el dato Y está. por eso creo que es importante saber cómo se construyen, porque no gana lo mismo un puesto, por ejemplo, director de sistemas de una empresa de manufactura
que un director de sistemas del sector educativo, que un director de sistemas del sector en donde trabajas, Mariano. Es el mismo Totalmente. puesto, pero son ¿Sí? realidades diferentes. Entonces, ahí creo que la gente tiene, las personas tenemos que entender que dependiendo también del sector en el que estás involucrado, que eso implica más cargas, más retos, menos retos, más tiempo disponible para descanso, menos tiempo disponible para descanso. Y entonces ya se vuelve una visión integral en donde no nomás es el sueldo. Es el sueldo, cuánto factura la organización en la que estoy metido, cuáles son los riesgos, cuál es mi aportación. Y entonces, otra vez, la banda salarial no depende de mí qué hacer, porque ahí lo que yo veo con Julie es que pareciera que el salario depende de la persona, nada más, y no, el salario depende de un sistema que está todo alrededor, pero eso es lo que debemos de explicar. Y el manager debe de estar muy enterado. Bien, entonces, como para ir listando temas, negocio o sector es un factor. Depende Sí. en qué negocio nos estamos moviendo y va a condicionar parte de la posición salarial. La otra es la facturación, obviamente. ¿Qué otros factores podemos tomar como para poder sumar a este checklist de argumentos o de puntos a revisar en relación con el salario? Yo tengo uno, por ejemplo, que es también cuál es la política de la compañía en relación con los salarios, ¿no? Porque hay empresas donde prefieren trabajar con bandas salariales y definen que la movilidad de una posición o de una persona dentro de la banda salarial se va a dar, por ejemplo, en base a sus evaluaciones de desempeño, Ujú. ¿sí? Ahora, hay empresas que no llegan todavía a esos procesos. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo mueven? ¿Cómo hacen para poder lograr eso, digamos? ¿Qué les podemos decir? Digo, no tenés un esquema de desempeño. ¿Cómo haces? Bueno, al principio a mí me tocó acompañar muchas empresas o armar áreas desde cero y al principio cometí el error de bajar toda una estructura y esperar que funcione y lógicamente cuando la organización no está preparada, no está madura para el proceso, eso no es contraproducente, pero es un poco en vano. Entonces, al principio es entender y transparentar que va a haber inequidades en términos de que hay veces que en una empresa chica determinado proyecto, determinado rol aporta mucho más rentabilidad que otro. Después cuando la empresa crece eso se tiende a homogenizar. Entonces, en ese caso, capaz con esquemas meritocráticos con variables y transparentándolos, diciéndolo, bueno, de repente te enteraste que Pepito ganó el doble que vos, y bueno, están transparentados los esquemas variables, entonces vas a saber y hasta te va a motivar a vos a obtener resultados similares, ¿no? Entonces, ese aumento de la competencia, al mismo tiempo que transparenta, es saludable para la compañía y para la rentabilidad de la compañía también. Eh, Bueno, ahí Mariano trajiste un temazo que es la sí. remuneración variable como un factor, no solamente lo que percibo todos los meses, sino Ujú. cuando la organización tiene la posibilidad de pagar bonos o premios que diferencien quizás a dos personas que reciben la misma remuneración, pero que el premio o el bono de una termina siendo mayor por un tema de desempeño. Sí. También hay esquemas de desempeño subjetivos y otros objetivos, pero bueno, es mucho, digamos, como argumento. El otro es el mercado, qué es lo que paga, ¿no? Digo, más allá del mercado en el cual me desenvuelvo como organización, es qué paga el mercado. Y ustedes vieron que recibimos datos que van desde un mínimo a un máximo. No sé si a ustedes les pasa leerlas y la diferencia entre el mínimo y el máximo es el doble, dos, triple a Sí, veces. sí, abismal, abismal. Abismal. Y hay estudios en roles que si están un poquito desactualizados, ya cambiaron un montón. Yo Sí. literalmente me ha sucedido de un mismo talento que un mes pedía $8.000, 7, 8 meses después de que cambió mucho el contexto, estaba pidiendo 3. Entonces, estaba pidiendo menos de la mitad de lo que pedía 7 meses antes por un cambio de contexto.
Entonces, así de volátiles y variables el mundo en tecnología, digamos. Eh, Sí, Bueno, pero nos quedamos con 5 grandes puntos de qué considerar al momento de entender quizás una estrategia de remuneraciones como herramientas para un manager, ¿no? Como para tener una conversación. El negocio del sector en el cual nos desenvolvemos, ujú, la facturación, el volumen de negocio que tiene también, digamos, nuestra organización, la madurez de los procesos. Tengo un esquema de desempeño, tengo descripción de puesto, tengo escalas salariales, no las tengo, ¿no? Entonces, no tenerlas quizás lleva a tener mayor subjetividad en las decisiones, quizás ordenar los salarios de forma jerárquica, ¿no? Como es el método más básico, digamos. La remuneración variable, que en muchos casos a veces es un disparador de mejoras de salarios, y el sí, posicionamiento que la empresa tiene en el mercado, que esa es otra. Sí. Eh, si nosotros somos amigos y estamos hablando y trabajamos en el mismo puesto en distintas organizaciones, en la misma posición nos vamos a encontrar con remuneraciones diferentes porque la decisión totalmente. estratégica de posicionamiento es distinta. Entonces ese es un factor. Sí. Eh, Ahora veamos si podemos responder a la pregunta que estaban de antes, que era, ¿qué pasa si tienes argumentos y la persona considera que vale un valor diferente a la banda del mercado, su desempeño y senior? Ahora sí, Juli, ¿qué te podemos responder? Quizás la persona está esperando. Hay que ver si la No, sí, compañía puede responder a eso, ¿no? Porque y sí, yo de base, no, si es el caso, no lo negaría, porque no hay nada peor que creo que duplicar el enojo o la frustración si es muy evidente que el caso es real y lo negás o salís con excusas. Sí trataría de entender primero en qué contexto se contrató a esa persona, ver el recorrido que hizo y por qué se dio esa inequidad, por así decirlo. Y después, nada, respecto de las bandas de mercado, a sincerarte, si no podés, o sea, si no estás alineado con las bandas de mercado, puede pasar. Es decir, mira, somos una Sí. empresa chica y lamentablemente nuestras bandas están por debajo del mercado y nada, ofrecemos otras cosas que nada, que después se verá. A veces va a pasar que puede pasar que se dé una conversación en la cual se resuelva, entre comillas, fácil, brindando un Ujú. aumento y rompiendo la equidad, si querés, si es que hay inequidad, si es que estabas equitativo. Y hay veces que no, y bueno, está bueno que esa conversación se dé para ver cómo, en todo caso, si va a haber un reemplazo, una salida, se dé de la manera lo menos dolorosa posible. Eh, Sí, creo que ahí también, o sea, quiero enfatizar lo que dice Mariano, hay que ser muy transparentes. Lo peor que puede hacer un manager en una conversación de esta naturaleza es no decir en dónde está la organización, en dónde está esa persona, por qué está esa persona ahí y qué ha pasado a lo largo de los años, porque muchas de las cosas de los sueldos también tienen que ver con las antigüedades de las personas en sus puestos. Y entonces, ¿cómo han ido creciendo a lo largo del tiempo? ¿Qué pasó? Tuvimos una pandemia, bajó el mercado, esos años nos congelamos, luego pasó la pandemia, trajimos un talento nuevo, tuvimos que traer más caro. O sea, nos pasan un montón de cosas a lo largo de la gestión de las personas que sí se nos pueden ir o algo nos sucedió y entonces lo mejor es decir, mira, tu caso en particular, porque también los sueldos tienen que ver con la persona. Entonces, pasó toda esta historia y entonces lo que podemos hacer es esto, porque también a veces es muy complejo llevar a la persona al lugar al que ella quiere llegar cuando no tiene un contexto o un punto de partida para hacer la petición de que me pagues más dinero porque valgo más. Entonces, creo que por ahí. sí, y tomo el tema de transparencia que creo que es sumamente importante y la frase, esto lo define recursos humanos, ¿se las damos como una herramienta o no? Porque No. es una buena salida, digamos. sí, yo buscaría un No, no, intermedio, no, decía no a se las todos los damos, no. líderes.
a todos los líderes les daría un proceso en el cual puedan dar, al menos tener un espacio, un respiro, decir, bueno, no te voy a dar una respuesta ya, déjame que valide Ok, inicie el proceso pero que todos los líderes tengan claro esa primera respuesta que tienen que dar para después salir a analizar tranquilos y poder darle una respuesta lo más clara posible. o sea, la Eh, respuesta es, esto lo definen otros, no, preferimos que no, no. no, lo defino yo, pero sí prepararlo Ahí para, está. o no, si es el caso. O sea, Sí. que sea Está muy transparente. bien. Si lo define recursos humanos, que lo define recursos humanos. Sí, Bien. porque entonces Bien. la conversación no tendría que ser con el manager, tendría que ser con el de Sí, RH. ¿Para qué voy contigo si tú sí, no me sí. vas a ayudar? Ah, bueno, entonces Exacto. ahí Yo, pregunto, ¿la conversación con quién tendría que ser? ¿Con el manager o con yo en lo recursos personal humanos? pienso que recursos humanos debería dar las herramientas al líder para que él lo pueda resolver. Ahora, hay cosas que no siempre suceden y no siempre pasa. Pero pienso Está muy que bien, ¿no? en términos de echar soy minimalista. Yo pienso que formando buenos líderes, eh, el área de echar podría dedicarse más a cuestiones estratégicas y a cosas más importantes que estar atajando penales, por así decirlo, con metáfora futbolística. Bueno, De ahí tenemos acuerdo. una definición importante que es no, soy yo, manager, el que va a conversar con vos, la empresa a través de recursos Sí, humanos o de la forma que me da las herramientas y yo voy tomando decisiones. Después depende del nivel de maduración que tiene la organización, es si tendré sí, muchas, tendré algunas o tendré las que pueda. ¿Sí? sí. No, bueno, pero ya vamos definiendo como varias. Sí. Me pasé ahí con el chat. ¿Por qué pagan distintos salarios para iguales tareas en muchos trabajos? ¿Influye cómo le caes a la persona? No, no debería, pero, No pero, debería, pero sabemos qué exactamente. pasa. Tampoco sabemos que las organizaciones son injustas, que son cosas que suceden, que no por eso tenemos que tratar de combatir contra eso, pero son cosas que suceden. Sigue Mm, ocurriendo. En términos de métricas, un referido tiene el doble chance de entrar en una empresa que un candidato externo. Estas son buen métricas tema, buen punto concretas. eso. Mm, Entonces, sucede. Después uno tiene que garantizar de vuelta los procesos para decir, bueno, que entró esta persona, pero tiene que tener las habilidades y después nada, garantizar la estructura para que el salario esté acorde. Eh, Ahora, pagar un sueldo distinto por una misma actividad o un mismo puesto en una misma organización, pues te estás tirando un balazo tú solo porque estás generando un conflicto que después no vas a poder parar. mm, Em, En términos de, por ejemplo, si tienes una posición que te rota mucho y tienes que estar contrate y contrate y contrate y contrate, pues regularmente los traes bajo la misma banda salarial. Y en la medida que se va especializando la función, pues entonces ahí mm, creo que no es porque te caiga bien o mal, es porque encuentras o detectas que sí tiene que haber, sí hay de esos casos y debe de haber muchísimos, pero cuando haces ya una distinción en términos del sueldo de una persona versus otra que hace lo mismo, pero a este le pagaste más, mm. probablemente habrá que analizar también cuál es la contribución que va a hacer o hace ese colaborador a los números, a los indicadores operativos, y entonces mm, dices, bueno, ¿quieres ganar como él? Sí, sí, quiero ganar como él. Bueno, pues esto es la contribución. Si nos vamos a... no, yo no lo hago así, me parece muy una conversación un poco rara, pero es que así pasa. Y entonces dicen, es que yo quiero ganar como él. Híjole, sí, pero entonces Bueno, vamos a... ahí veremos después si la comparación con el otro es una buena estrategia para ir a pedir un aumento. Dejámosla para el final eso, claro. digamos. Ajá. Bueno, hay una definición de marco que es en realidad la remuneración de una persona dentro de una organización. Básicamente tiene tres grandes conceptos. Uno es el puesto que ocupa, el otro tiene que ver con el mercado, algo de lo que hablamos recién, y después está la persona. No es que está en último caso en la persona, sino la persona nos referimos Sí, al desempeño. Eso muchas veces puede ser que influya en la diferencia. Entonces, ante la pregunta, ¿influye si le cae bien a la persona? No. La respuesta es no, no tendría que haber un favoritismo, porque aparte sí, primero que genera desvíos que son innecesarios, da un mal mensaje a la sí. organización, porque empezás a promover el,
el amiguismo en vez de destacar algo en particular que la empresa quiere retribuir de una manera diferente, X lo que fuere, pueden ser valores, principios, desempeño, y nosotros a través de la remuneración también damos un mensaje. Entonces, cada vez que la organización retribuye a posiciones donde están, a personas que están en las mismas posiciones, alguien por demás, está dando un mensaje que tiene que estratégicamente también tenerlo pensado. Es por su desempeño, es por su nivel de atención al cliente interno, digo, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Pero entonces, no porque le caes bien, en todo caso sí, porque hay algo que la empresa quiere destacar en ese colaborador. Eh, Así que bueno, ya nos llevamos un montón de puntos, después hacemos un recap, obviamente. Y ahora, ya que hablamos de procesos y de herramientas, ahora vamos al manager y le vamos a decir, bueno, con todo esto, todas estas cosas que te estamos dando o no, ¿qué tenés que tener bueno para poder sentarte a tener una conversación productiva cuando viene alguien y te dice, nosotros los demás y yo hay una diferencia de salario y ocupamos la misma posición? ¿Cuáles tendrían que ser esas habilidades o esas herramientas que le podemos dar más allá de los procesos? O sea, ¿cómo hace, Yo creo que básicamente? primero el manager tiene que tener una extraordinaria escucha. Ujú. En términos de articular muy buenas conversaciones para de verdad indagar cuál es, porque a veces las peticiones de sueldo no necesariamente se subsanan con el sueldo. Acabo de decir una cosa rarísima, pero Me no sé, encantó. habrá... Coincido, ¿Ah? plenamente. Está Sí, sí, coincido buenísimo. No, plenamente. no. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué está buscando el colaborador en realidad que se sentó en este tema tabú contigo a de decirte quiero más sueldo? Y tendrá que tener una muy buena escucha y esa buena escucha te hace ser un extraordinario indagador. O sea, indaga realmente lo que tu colaborador está necesitando. Por eso también creo que no debemos de ser los de recursos humanos que tengamos estas conversaciones, porque nosotros no somos los líderes de esas personas. Los conocemos no necesariamente a fondo como los conoce el manager. No sabemos el día a día, no sabemos a qué se enfrenta, no sabemos cómo llega, no sabemos un montón de cosas que sí debería de capitalizar el manager cuando tiene esta conversación con esa persona. Entonces creo que las primeras dos herramientas es tener una muy buena escucha y saber preguntar hasta llegar a lo que realmente está moviendo al colaborador para hacer esa petición. Ujú. Sí, y también en algún punto, si hicimos los deberes y preparamos al líder, muy probablemente, si es un caso realmente injusto, hasta el líder se espere esa charla. Porque va a tener en cuenta que va a saber de su equipo que hay una inequidad, va a saber que esta persona, si es el caso, que está rindiendo igual que el resto. Entonces, en algún punto debería estar preparado si hicimos las cosas bien. Y si no, bueno, va a llegar el tema directamente escalado a nosotros, ¿no? Que es cuando no preparamos al líder y ya llega el caso directamente a que les resolvamos el problema. O al Eh, revés pero, incluso, ¿no, sí, Mariano? sí, Este, el líder sí, llega con nosotros. Antes de que el colaborador se pare en su sí. oficina para pedir un incremento de sueldo, el líder ya sabe que Mm. tiene a alguien que no está en la condición que debe de estar. Sí, 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 sí. Y citando lo que vos decías, Dafne, si el problema es otro y el líder ya entiende y viene empatizado con la persona que lidera, va a entender que, por ejemplo, en vez de plata necesitaba otra cosa, entonces va a pedir, no sé, más días de vacaciones para esa persona, y eso va a hacer que hasta esa charla, que esa persona esté bien y esa charla se evite. Eh, Después, nada, si hay el tema de que el motivo del planteo sea la inequidad, sí el líder debería tratar de que eso aunque sea gradualmente, vaya, y revisión a revisión, vaya subsanándose, ¿no? Eso es como que estamos dando muchas respuestas para evitar dar el aumento, pero a veces vamos a tener que tener esa... Claro. como que es justo el aumento y hay que impulsarlo, ¿no?
Sabemos que después, bueno, no siempre va a ser posible y las empresas no tienen presupuesto ilimitado. Pero... Mm. Me encantó y voy a tratar de ver si hago un resumen de esto porque ahí es muy potente. Primero la escucha. La escucha, la escucha y la capacidad de indagación para poder entender qué motivaciones también hay atrás. Esto que decía, bueno, el tema del sueldo no siempre se soluciona con el sueldo, y vos, Mariano, recién me contabas, bueno, capaz es otra cosa, pero también está bueno entender la situación motivacional de la persona, de qué le está pasando, ¿sí? Para saber si es un tema solamente de inequidad, si es un tema de proyecto de vida, si es, qué hay detrás, ¿no? De un poco de ese pedido. Eh, Esto de esperar la charla es tener la historia, ¿no? Tomarse también un tiempo para recordar algo que vos, Mariano, dijiste hace un rato, que es, con qué condiciones ingresó, cómo fue su recorrido, eso creo que es un dato. Después, por otro lado, de alguna forma, los líderes tienen que tener su planilla de salarios. Por lo tanto, tienen esa herramienta, deberían tener todos su herramienta Sí, para sí. administrar. Después veremos otro punto que es el presupuesto, pero ese trabajo de por lo menos ordenar en tu Excel o en tu sistema, de la forma que trabajes, las remuneraciones, hacer vos como el trabajo anticipado, ¿no? Que capaz lo puedes hacer un par de veces por año, que es decir, esto representa correctamente lo que es. Hay alguien que yo lo veo más atrasado comparado con los otros. Después podrá tener un montón de herramientas para calibrar eso, ¿sí? Hay un montón de sistemas, el sistema de puntos, sistema Hayes, hay un montón de herramientas para calibrar, pero si no las tenés, también está esta mirada un poco más subjetiva, pero va a ser más potente el jefe, el manager, que capaz alguien que no está todo el tiempo, que es lo que decía Daphne al principio. Y después hay que tomar una decisión. Porque si no, lo peor que podemos hacer es patear, Sí, sí, Problema del no, futuro. no, dame, sí, no. Lo único que sí, vas a garantizar es que el enojo crezca. pero Sí, ¿lo han tiene que tener una escuchado alguna respuesta vez clara, sí. esto? Pateo la Sí. pelota, depende del deporte, ¿no? Digo, pero pateé la pelota Sí. afuera, la mandé lejos, digamos. ¿Qué le No, decimos a él? El manager ese que no se termina, que viste que especula con la conversación. ¿Qué no, costo yo puede creo que tener para él esto? el proceso tiene que contar con una SLA ante una solicitud que tenga una respuesta de sí o no. O de si hay un plan de pateo a mediano plazo con objetivos claros que ante el cumplimiento debe después cumplir con la promesa automáticamente, ¿no? En ese sentido, si venimos trabajando con objetivos, depende del rol, bueno, con KPIs y etcétera, debería ser sencillo para el líder poder garantizar objetivos que le permitan, que le den al talento la oportunidad de alcanzar ese aumento que está buscando. Eh, es, Bien. Sí, pero y si la respuesta es no, que también en muchos casos la respuesta es no, también me parece que en esa transparencia el colaborador tendrá que tomar la decisión, evidentemente, de continuar en esa organización, entendiendo el por qué no, por qué en ese momento no le están dando ese incremento que estás pidiendo, o qué tiene que hacer para llegar a esos niveles de sueldo que está pretendiendo tener, ¿no? En donde ahí hay una, yo le llamo corresponsabilidad. Porque probablemente sí sea un tema de que está abajo de la banda de todos los demás salarial y es un error de la organización, pero a lo mejor también el colaborador tiene que desarrollar otras habilidades para llegar a ese nivel de sueldo que está pretendiendo tener y entonces eso lo lleva a tener una responsabilidad sobre eso que está pidiendo, Mm. ¿no? Sí, si nos vamos a procesos muy armados, por ejemplo, en compañías donde tienen ya funcionando sus esquemas de medición de desempeño, de performance, y tienen asociados algún plan de desarrollo acompañándolos,
en algunos casos la perspectiva futuro, incluso la económica, está a veces vinculada con el propio plan de desarrollo. Porque la persona ya sabe que se está preparando para tal posición, está siendo acompañada por la organización o a través de formación, o a través de un coaching. O sea, viene, ya sabe que va a un camino A y que ese camino tiene un destino y ese destino también tiene una remuneración, ¿no? Que tiene que ver un poco con eso a veces de transparentar. Lo que pasa es que quizás eso termina siendo para los menos dentro de la organización, porque Sí, son casos donde ya los venís como proyectando para ir a la luna, digamos, entonces ya sabe que sí, tiene sí, un viaje son hacia un poco un las viaje por estrellas de delante. las organizazaciones que vienen. Tal Ahí, cual. Fede, tocaste un lindo tema que me trae a colación del libro que me recomendaste de Laszlo Brock, que era ahí Ah, después lo eh, mencionamos, dale, sí. pero es esto, según lo que propone él, a veces si vos transparentás el esquema y las reglas de comisiones variables, que un junior cobre más que un senior no es descabellado y no se vuelve Por el descabellado. aporte que Entonces, dio. totalmente, si está vinculado al aporte que dio, no debería molestar al otro, que el otro cobre más y sí le da como también herramientas para decir, bueno, esta persona con menos experiencia cobró más, si yo hago algo parecido también voy a poder acceder a eso. No, 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 te lo dejo, Fe, no, no te spoileo más. No, No, no le iba a decir yo, no. sí, sí. Pero, pero sí, es súper interesante Mm, porque en realidad al medir el desempeño, cuando mm, hay desempeños extraordinarios, de golpe la remuneración variable termina siendo mayor que incluso la de posiciones superiores. Eh, Acá nos agregan un par de preguntas, voy a tirar algunas, no sé si vamos a llegar a responder a todas, pero dicen, bueno, ¿qué criterios se deben tener para poder definir las categorías salariales en una empresa? Eh, ¿Y qué se deben tener para poder realizar incrementos salariales o ascensos? Bueno, es un capítulo entero esto. Sí. Bueno, si quieren, acá yo puedo hacer, les comento en general, muchas empresas definen una serie de factores que son una serie de conceptos por los cuales van a remunerar a las personas dentro de la organización. Esos factores en general después se cuantifican mediante sistema de grados, así que, o el método Hay, en el cual se busca cuantificar, llevar un valor numérico no económico que permita ordenar los puestos dentro de la organización. Pero quizás esto lo podemos contestar posterior a este evento en, o por LinkedIn o en algún chat, cosa de poder ir respondiendo todo porque veo que son un montón de preguntas que se fueron agregando. ¿Sí? Eh, Ahora, ¿qué tiene que tener la persona que va a tener la conversación del aumento? Ya no el manager, que hablamos un montón, ahora vamos a hacer un recap, pero digo, quiero ir a pedir el aumento y ustedes me tienen que asesorar. ¿Qué hago y qué no? No te compares con tus compañeros. No, pero María no cobra más que yo. No, eso no lo hagas nunca. Ah, no, ok. Le caí bien a... Se lleva bien con Daphne. No sé, si que es el Ajá. primo de... Sí, no. O sea, creo que coincido, así, coincido. así como es un tabú el manager hablar con el colaborador, que el colaborador Mm, sustente una petición en función al otro, es de mm, las cosas en donde auguro que va a tener mm. poco éxito. Creo que, Fede, si vas a ir a pedir más lana, más dinero, más Más sueldo, lana, vamos. No, más me lana, gusta esa. Me gustó, tendrás, Sí, sí. tendrás que hacerlo en función a tu contribución a la organización. No, ¿Qué bueno, le pero denme estás un dando? speech, En, díganme, en- en ayúdenme. esa línea, la pregunta creo que es decir, che, quiero ganar esto. ¿Qué tengo que hacer en esta organización para Ok, lograr esto y ponerle una temporalidad también? Y lo quiero ganar, no ayer, pero sí decir, bueno, en los próximos 2, 3 meses quiero lograr esto. Eh, Obviamente ok. trataría de que sea algo posible, ¿no? Si partís de un imposible, va a estar complicado, aunque igualmente puede traer conversaciones que te brinden un intermedio, ¿no? Eh, Juntar todos los datos que tengas, o sea, en términos de Ujú. datos, si tenés Bien, métricas, Sí, tener todo a mano para decir, aporté esto, esto, esto,
eh, y siempre desde el punto de vista de mostrarse colaborativo y no descontento. Decir, che, yo quiero esto y no es un considero que se me debe, sino es un realmente me interesa crecer en esta organización y yo también quiero crecer profesional y personalmente. Entonces, creo que al menos yo, si fuese el manager, recibiría mucho, con más predisposición a alguien que lo plantea desde ahí respecto de una queja per se, por así decirlo. Me Sí, encantó, Mariano, porque aparte Mm, pusiste la conversación mm, con la persona adentro. mm, Me gusta este lugar, quisiera seguir mm, desarrollándome, mm, pero también estos son mis resultados hasta ahora, mm. pero también quisiera una mejora y demás, y lo estás Ah, argumentando de ese lugar. Pero sí, algo me parece muy y interesante que es con la persona adentro, no es que estoy diciendo es esto o me voy, ¿sí? Que a no, ujú, veces por también eso, es sí, una sí, sí, totalmente. conversación. Sí, sí, sí. sí. O, ¿Alguien implícitamente alguna vez va a ser un aviso. Bien. ¿Alguno de nosotros ha tenido alguna conversación en la cual dijeron, ¿es esto o me voy? Sí, 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 Porque sí, sí, totalmente. sí, levantó dos o veces. sea, ocurre, digamos, ¿no? No, en tecnología sucede mucho que ya tengo una oferta en mano, eh, igualala aunque sea o me voy. Eh, Mm. que es, a ver, es más difícil de resolver, pero al mismo tiempo más sencillo en términos de que tampoco tenés un rango muy amplio de opciones. Eh, y, y- y Sí, por poner un ejemplo de injusticia, me acuerdo patente de un caso donde por transparentar sin proceso, sin madurez, generó este tipo de molestia. Y había talentos que, si bien siendo todos programadores, unos eran ingenieros de formación con carrera de 6 años en la Universidad de Buenos Aires y 10 años de experiencia como ingenieros de software, y otros eran personas que se habían especializado en una tecnología muy en particular durante 6 meses y tenían 2 años de experiencia en esa tecnología de particular, que eran en ese momento programadores de mobile en iOS, y cobraban más que los ingenieros con ujú, todas las letras. Y eso ujú. sucedía ahí por el mercado, ya aún teniendo el esquema salarial, el mercado estaba llevando a que, en pleno auge de que todas las empresas estaban desarrollando los home Ah, bankings, uno de los más conocidos actualmente, tuvo este problema por de alguna manera que transparentar un poquito a partir de un programa de referidos y de búsqueda de talento, se transparentaron las bandas y generó descontento en los ingenieros que con todas las letras y con más pergaminos se sentían que les injusto bien. esta Y en diferencia. esa y para responder esa pregunta, digo, porque la verdad que no hay una Mm, respuesta única, pero en esto, mm, ¿qué podemos considerar en esa conversación donde viene el colaborador y le dice, tengo una mejor propuesta laboral mm, y económica? A mm, ver, voy a reformular la pregunta. Tengo una mejor propuesta económica mm, y viene a levantar la mano a la organización, ¿sí? mm, Eh, viene con una situación muy concreta, ¿sí? mm, ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo ayudamos al manager a escuchar, que es un factor que sabemos, y qué debería considerar para tomar la decisión de si sale a retener, si es que mm. quiere o puede o no? Yo creo que la contribución del colaborador primero al proceso, a lo que esté haciendo. A ver, yo tengo, a lo mejor es un juicio, pero cada vez que llega un colaborador con carta oferta de otro lado y Mm. lo Mm. retenemos con esa carta oferta igualándole el sueldo, A ver, no va a ser Mm. no va a ser la única vez. qué buen Va a punto. pasar Coincido. otra vez. Y Sí, entonces es un juego de nunca acabar y de pronto ya dices, bueno, pues este me saca, está muy cotizado porque entonces me saca un montón de cartas oferta y entonces yo tengo, y yo tengo, y yo tengo. sí, Entonces sí, creo sí. que hay casos que vale la pena Mm. decir, tómala. Está bien fuerte decirle al Bien. Cora, pero está muy Vamos. buena tu carta, tómala.
Felicitaciones. Primero, Y ya, cuando me sucede, arranco felicitándolo, porque claro. en algún punto, claro, obviamente implica un fracaso en que no se dio esa conversación previa de la cual hablábamos hace un rato, de decir, bueno, si uno eh, gestiona una cultura donde hay un buen liderazgo, esa conversación de descontento, manifestación o warning hubiese sucedido antes y no sería un... Entonces, claramente primero sepamos que fracasamos en algo anterior para que no vuelva a pasar. Y después coincido con Daphne en que a veces Buenísimo. conceder con todo termina siendo peor. Bueno, y creo que muchos coinciden en que hay una alta probabilidad de que esto vuelva a ocurrir. Sí, Sí. ¿Sí? alta, Con otra carta oferta. Mm. con otra Sí, sí, carta sí. fuerte. Con otra Mm. carta oferta. Bien. Eh, bueno, son y 53, nos queda muy poquito. Uy, Todavía nadie nos retó, así que eh, conclusiones y hacemos un recap de lo que fuimos levantando en esta horita súper rica y bueno, y divertida creo por lo menos. Así que los escucho a ver que cada uno pueda asumir como conclusión y yo hago un repaso de temas que ustedes mencionaron. ¿Sí? Sí, yo te diría otra vez, insistiré siempre en articular conversaciones con una buena escucha, con una buena indagación. El manager debe de estar, esa es su función muchas veces, anticiparse a las necesidades del colaborador para entonces no ser reactivos, sino Sí. proactivos y entonces tener estas buenas conversaciones sanas que nos hablen de sueldos de si el colaborador está satisfecho, si está contento, si las condiciones laborales que no solo son sueldo, son benéficas para él. Incluso, Fede, yo te diría, si en algún momento, cuando un manager está acercado, sabe cuando le cambió la vida al colaborador. Se enfermó a alguien, se casó a alguien, se va a cambiar de casa, no sé, un montón de cosas que entonces lleva a la persona a tener esta tema preventivo para no perder talento por un tema de entornos, de temas salariales, por un lado. Anticipar, dijiste. sí. Anticipar. Ajá. Y Mm. por otro lado, también tener transparencia en cómo es la asignación de los sueldos. Sin lugar a dudas, eso va a llevar a, como decía Mariano, a hacer un buen trabajo de entrenamiento de los managers para que ellos enfrenten esas conversaciones y no los de recursos humanos, que al final nosotros ponemos las métricas, los parámetros, las políticas, pero la gestión de la persona la hace cada líder. Creo que esas son de las cosas más importantes a la hora de conversar acerca este tema de salarios con cada uno de los colaboradores. Bien. Coincido 100% con Dafne, no tengo mucho más que agregar. Capaz, mientras lo decías, Dafne, se me venía la analogía con la salud física. Todo lo que hagamos de prevención y de preparación va a hacer que no haya contingencias, que no haya problemas que nos sorprendan y que generen en general daños más altos, ¿no? Entonces, en ese sentido, toda la preparación creo que es clave. No por ocultar los problemas o por no verlos, no van a suceder, todo lo contrario. Eh, y, y nada, y después entender que en el marco de la organización los líderes están para un poco acompañar el desarrollo profesional, pero en algún punto también personal y entender que no siempre una organización va a ser lo definitivo de toda la vida de una persona. Hay gente que va a entrar, que se va a ir y nada, y está bien que así sea. Eh, Sí, es muy no, sano eso no, también, ¿no? O sea, sí. Mm, entender eso. Agrego algunos puntos que ustedes también mencionaron, es, bueno, lo de la historia, ¿no? Esto de esperar la charla, lo asocio un poco con lo de anticipar, ¿no? O mm, sea, bueno, más o menos sé de dónde viene, eso también me ayuda a mm, tomar decisiones, pero bueno, conociéndolo cerca, también sé que otras cosas de su vida pueden estar disparando, por ejemplo, una conversación de este tipo. Eh, mm. dar una respuesta, Mm, ¿sí? ujú. No patemos la pelota Siempre. afuera,
capaz en el momento no podemos responder, pero comprometernos a una respuesta, el sí o el no, si es sí, cómo y cuándo, ¿sí? Ahí agrego el punto de esto de el manager tiene que tener la información sobre la composición salarial de sus equipos, porque si no, le está faltando información muy importante para, quizás, aunque no tenga hoy la posibilidad de tomar decisiones presupuestarias sobre el mismo, sí puede gestionar y anticipar con el área que corresponda, con recursos humanos y demás, esto para poder hacerlo. Quizás, entonces, un poco el pedido es, pidan la información, es confidencial para toda la organización, pero no para el líder del área, ¿sí? Tiene que saber cómo Correcto, está remunerado su equipo, ¿no? correcto. Eh, bueno, entender las motivaciones, esto también un poco asociado con esto de anticipar. Entonces, según el momento de vida de cada colaborador, puede ser que esto sea un disparador para alguno de los puntos que levante. ¿Sí? ¿Omití algo más? No, me parece que no. Creo que es súper, sí, súper completo. Sí, creo que estamos. Hay, Bueno, hay un montón de temas eh, más. La verdad es un tema súper, súper profundo. Es como, creo que Da podríamos para estar mucho. largo rato. Sí, sí. sí, ahí vemos que hay una serie de preguntas. Después lo que veremos es esto digamos, para los que están escribiendo por el chat, que pudimos salir a agarrar algunas de las preguntas, pero no todas. Vamos a capturarlas, las vamos a compartir entre nosotros y buscaremos la forma de transmitir la respuesta, cosa de que no quede alguien sin que les hayamos dado una respuesta o se haya sentido no escuchado, pero quizás en el tiempo no nos alcanzaba para poder responder. Así que bueno, primero un placer, Marian, Dafne, la verdad que fue muy lindo compartir este espacio con ustedes. Agradecerle a Creana esta invitación, que para nosotros es como tener la posibilidad de compartir con otros profesionales y un poco nuestra experiencia y una mirada. Así que, y bueno, muchísimas gracias a Gaby, que fue la que nos estuvo ayudando, contactando, apoyando, dándonos un poco de la mano junto también con Candelaria. Así que, bueno, de nuestra parte el agradecimiento total. Y bueno, ahora los dejo a Mariano y a Dafne, pero no quería dejar de decir eso. No, muchísimas gracias, un placer. Se me fue el tiempo rapidísimo, creo que sí necesitamos segunda, tercera, cuarta y quinta parte. Es un tema que da para mucho y un placer compartir el foro con ustedes. Gracias, Fede, gracias, Mariano, y gracias, Gabriela, por la invitación. Gracias también. Gracias, Fede, gracias, Dafne, por también compartir este espacio. La verdad, un honor y un lujo total. Aprendí también un montón charlando con ustedes. Y también gracias, Creana, que viene facilitando muchas estas conversaciones incómodas en algún punto o difíciles de tener, ¿no? Entonces, en un momento donde hay mucho capaz contenido fácil de divulgar, forzar o disponibilizar que se den estas conversaciones difíciles, está buenísimo. Así que felicitaciones ahí al laburo que viene haciendo el equipo de Creana. Bueno, y a todos los que se sumaron, bueno, agradecerles muchísimo. Espero que les hayamos aportado algo dentro de esta horita. Y así que bueno, ya ahí les dejo en manos de Gaby, de Cande, no sé cómo cierran Listo, el. listo, listo. Muchísimas gracias. Bueno, Muchísimas gracias a los tres, estuvo súper. Y gracias a todos por conectarse. Nos vemos, Gracias, bye. bye bye, gracias. cuídense. Gracias. Hasta luego. Chao. Bye bye. Chao.